Sergio Ramos García nació el 30 de marzo de 1986 en Camas, un municipio de Sevilla, España. Conocido mundialmente simplemente como Sergio Ramos, su nombre se convirtió en sinónimo de carácter, liderazgo, garra y ambición dentro del fútbol moderno. No fue cantante, actor ni político, pero durante más de 2 décadas ocupó un lugar parecido al de una figura cultural, el de un deportista capaz de representar a todo un país en los momentos de máxima presión. Desde muy joven, Ramos mostró una personalidad diferente. No era solo un niño que quería jugar al fútbol, era un competidor nato. Su camino comenzó en Andalucía, una tierra marcada por la pasión, el orgullo y una fuerte identidad popular. Allí aprendió que el talento no era lo suficiente, que para llegar lejos había que resistir, luchar y demostrar cada día que uno merecía estar en la cima. Su campo de actividad principal es el fútbol profesional, especialmente como defensa central y lateral derecho. A lo largo de su carrera, Ramos jugó en clubes de enorme peso internacional como el Sevilla FC, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, Sevilla nuevamente y Monterrey. Pero su verdadero salto a la inmortalidad deportiva llegó con el Real Madrid, club donde se transformó en capitán, leyenda y protagonista de noches históricas. Sergio Ramos no solo fue importante por los títulos que ganó, sino por la forma en que los ganó. En los momentos en los que otros dudaban, él aparecía. En los partidos donde todo parecía perdido, él levantaba la cabeza. Su gol en el minuto 93 de la final de la Champions League de 2014 quedó grabado como uno de los instantes más recordados del fútbol europeo. Aquel cabezazo no solo cambió un resultado, cambió una era. Por eso, su influencia va más allá de las estadísticas. Ramos representa una mezcla de fuerza, orgullo, disciplina y rebeldía. Para muchos aficionados, es el ejemplo del jugador que nunca se rinde. Para sus críticos, fue un futbolista intenso, polémico y a veces excesivo. Pero incluso quienes no lo admiraban reconocían algo inevitable. Sergio Ramos nunca pasaba desapercibido. En la selección española, también dejó una huella profunda. Formó parte de una generación dorada que conquistó Europa y el mundo, contribuyendo a una etapa histórica para el fútbol español. Su presencia en el campo transmitía seguridad, pero también carácter. Era el tipo de jugador que parecía cargar con el peso emocional de un equipo entero. Fuera del terreno de juego, su vida personal también despertó un enorme interés mediático. Su relación con la presentadora Pilar Rubio convirtió a la pareja en una de las más observadas de España. Se casaron en 2019 en Sevilla y tienen 4 hijos: Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo Adriano, nacido en 2020. La grandeza de Sergio Ramos se explica por varias razones. Primero, por su longevidad. Mantenerse tantos años en la élite exige una disciplina extraordinaria. Segundo, por su liderazgo. Fue capitán en escenarios donde la presión podía destruir a cualquiera. Tercero, por su capacidad para marcar goles decisivos siendo defensa, algo poco común incluso entre los mejores centrales del mundo. Pero también hay una razón emocional. Ramos nunca construyó una imagen fría o distante. Siempre proyectó pasión. Celebraba con intensidad, sufría con intensidad y defendía sus colores con intensidad. Esa energía lo convirtió en un personaje perfecto para la televisión, la prensa deportiva y las redes sociales. Antes de convertirse en una estrella mundial, Ramos soñaba con el flamenco y con el fútbol casi al mismo nivel. La cultura andaluza marcó profundamente su personalidad. El carácter apasionado que años después mostraría en el campo ya estaba presente desde su infancia. No era un niño tranquilo, era competitivo, impulsivo y extremadamente emocional. Esa intensidad terminaría siendo una de sus mayores virtudes y también una fuente constante de polémicas durante su carrera. En el ámbito educativo, Sergio nunca siguió el camino tradicional de una formación académica larga. Como ocurre con muchos talentos deportivos, su vida cambió muy pronto cuando el fútbol empezó a ocupar la mayor parte de su tiempo.
Entró en las categorías inferiores del Sevilla FC, club histórico de Andalucía, donde comenzó a formarse como jugador profesional. Allí aprendió disciplina táctica, resistencia física y, sobre todo, la importancia de competir bajo presión. Los entrenadores que trabajaron con él en aquella época coinciden en algo. Sergio Ramos destacaba más por su personalidad que por su técnica. Había jugadores más elegantes, más tranquilos o más organizados, pero pocos tenían la capacidad de imponerse mentalmente desde tan joven. Incluso siendo adolescente, ya mostraba liderazgo dentro del vestuario. Uno de los primeros grandes momentos de su vida llegó cuando debutó con el primer equipo del Sevilla FC en 2004. Aún era muy joven, pero rápidamente llamó la atención de los grandes clubes españoles. Su velocidad, agresividad defensiva y capacidad para jugar tanto de lateral como de central lo convertían en un futbolista extremadamente valioso. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrió en 2005. El Real Madrid decidió ficharlo por una cifra millonaria para un defensor tan joven. Aquella transferencia cambió completamente su destino. Pasó de ser una promesa andaluza a convertirse en una figura observada por todo el planeta. El peso de la camiseta blanca destruye a muchos jugadores, pero Ramos reaccionó de manera opuesta. Cuanto mayor era la presión, más fuerte parecía hacerse. En el Real Madrid vivió algunos de los momentos más importantes de su vida profesional. Ganó títulos nacionales e internacionales, pero el camino estuvo lejos de ser perfecto. Hubo derrotas dolorosas, eliminaciones humillantes y temporadas donde el club parecía perder su identidad. Durante esos años difíciles, Ramos comenzó a transformarse en líder. La llegada de entrenadores como José Mourinho, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane influyó enormemente en su evolución. Mourinho reforzó su mentalidad competitiva y agresiva. Ancelotti le dio libertad emocional dentro del campo. Zidane terminó de convertirlo en el capitán definitivo del Real Madrid moderno. Uno de los episodios más decisivos de toda su carrera ocurrió el 24 de mayo de 2014, en Lisboa, durante la final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid estaba perdiendo y parecía condenado a la derrota. Pero en el minuto 93, Sergio Ramos marcó de cabeza uno de los goles más importantes en la historia del club. Ese instante cambió no solo el partido, sino también la percepción mundial sobre él. Desde entonces, muchos comenzaron a verlo como un jugador destinado a aparecer en los momentos imposibles. Con la selección española, también alcanzó la gloria absoluta. Formó parte de la generación que ganó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Aquella España dominó el fútbol internacional como pocas selecciones en la historia, y Ramos fue uno de sus pilares emocionales y defensivos. Pero no todo en su vida estuvo relacionado con los títulos. Su relación con Pilar Rubio transformó también su imagen pública. Antes era visto principalmente como un futbolista intenso y polémico. Después comenzó a aparecer como un hombre familiar, protector y mucho más cercano al público. Pilar, una de las presentadoras más conocidas de España, aportó estabilidad y visibilidad mediática a la pareja. Su boda en Sevilla en 2019 se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del país. Artistas, deportistas y celebridades acudieron a una ceremonia espectacular que reflejaba perfectamente el universo de Sergio Ramos. Lujo, espectáculo, emoción y orgullo andaluz. La llegada de sus hijos cambió también muchas de sus prioridades personales. Aunque siempre mantuvo una mentalidad extremadamente competitiva, comenzó a hablar más sobre la importancia de la familia, del tiempo personal y de la estabilidad emocional. Esa evolución humana hizo que muchos aficionados lo vieran de una manera diferente. A lo largo de su trayectoria, Sergio Ramos acumuló una enorme cantidad de logros. Múltiples Champions League, ligas españolas, mundiales de clubes, títulos europeos y reconocimientos individuales. Pero quizás su mayor logro fue mantenerse relevante durante tantos años en un deporte donde las leyendas suelen desaparecer rápidamente.
Hablar de Sergio Ramos es hablar de un futbolista imposible de copiar. A lo largo de los años, muchos defensores intentaron parecerse a él, pero pocos lograron reunir la mezcla exacta de agresividad, liderazgo, talento ofensivo y personalidad explosiva que lo convirtió en una figura única dentro del fútbol mundial. Su estilo siempre estuvo marcado por la intensidad. Ramos nunca jugó para pasar desapercibido. Desde sus primeros años en el Sevilla FC hasta sus temporadas como capitán del Real Madrid, su manera de competir transmitía una sensación clara. Estaba dispuesto a darlo todo, incluso en los momentos más difíciles. Esa actitud lo transformó en un símbolo para millones de aficionados. A diferencia de otros defensores clásicos, Sergio Ramos no se limitaba únicamente a detener ataques. Él quería dominar el partido emocionalmente. Gritaba, presionaba, discutía, ordenaba y aparecía constantemente en zonas ofensivas. Su capacidad para marcar goles decisivos cambió la imagen tradicional del defensa moderno. Uno de los aspectos más característicos de su estilo era el juego aéreo. Sus saltos parecían desafiar el tiempo. En innumerables partidos importantes, Ramos apareció en el área rival cuando nadie lo esperaba. Esa habilidad le permitió anotar goles históricos que todavía hoy siguen siendo recordados en documentales, programas deportivos y redes sociales. Pero su influencia iba mucho más allá del terreno físico. Ramos comprendía perfectamente el impacto psicológico del fútbol. Sabía intimidar, provocar y aumentar la presión sobre sus rivales. Para algunos críticos, esa actitud resultaba excesiva. Para sus seguidores, era precisamente lo que lo hacía diferente. No quería ser simplemente correcto. Quería imponer su presencia. Su contribución al fútbol del siglo XXI es enorme. Sergio Ramos ayudó a redefinir el papel del defensor moderno. Antes, muchos centrales eran vistos únicamente como jugadores fuertes físicamente. Ramos demostró que un defensa también podía convertirse en héroe ofensivo, líder mediático y figura comercial global. Entre sus mayores aportes, destaca su capacidad para aparecer en momentos decisivos. El ejemplo más famoso sigue siendo el gol de Lisboa en 2014. Aquel cabezazo en el minuto 93 no fue solamente un empate. Fue un instante emocional que cambió la historia reciente del Real Madrid. Gracias a ese gol, el club conquistó la 10ª, una obsesión histórica para la institución y para millones de aficionados. El significado de ese logro sigue siendo enorme incluso hoy. En el siglo XXI, pocos momentos deportivos en Europa alcanzaron un nivel emocional tan intenso. Sergio Ramos quedó asociado para siempre con la idea de la resistencia y la fe hasta el último segundo. Otro aspecto importante de su legado es el liderazgo. Durante años llevó el brazalete de capitán del Real Madrid y de la selección española. No todos los líderes se expresan igual. Algunos lideran con calma, Ramos lideraba con pasión. Su energía podía levantar a un equipo entero en los momentos más oscuros. En la selección española también dejó una huella imborrable. Formó parte de la generación más exitosa en la historia del fútbol español. Campeones de Europa en 2008 y 2012, además del Mundial de 2010. Aquella selección cambió la percepción internacional sobre España y convirtió a sus jugadores en símbolos globales. Ramos fue uno de los rostros más visibles de esa época dorada. A nivel individual, acumuló una impresionante cantidad de premios y reconocimientos. Fue incluido múltiples veces en el FIFA FIFPro World Once, ganó varias UEFA Champions League, títulos de liga, supercopas y mundiales de clubes. Cada trofeo representaba no solo éxito colectivo, sino también la confirmación de su importancia dentro del equipo. Sin embargo, el valor más importante de Sergio Ramos quizá no sea material, sino emocional. En una era donde muchos deportistas construyen imágenes frías y controladas, él siempre mostró emociones reales. Alegría, rabia, frustración, orgullo, dolor. Todo aparecía en su rostro sin filtros. Esa autenticidad conectó profundamente con millones de personas. Fuera del fútbol,
también construyó una poderosa imagen mediática junto a Pilar Rubio. Ambos se transformaron en una de las parejas más famosas de España. Su boda, sus apariciones públicas y su vida familiar atrajeron constantemente la atención de la prensa del corazón y de las redes sociales. Aunque no exista confirmación oficial pública reciente sobre ese embarazo, el interés colectivo demuestra algo muy importante. Sergio Ramos sigue siendo una figura central en la cultura popular española, incluso fuera del fútbol. En términos de legado espiritual y emocional, Ramos representa la mentalidad de nunca rendirse. Muchos jóvenes futbolistas todavía estudian sus partidos para entender cómo un defensor puede convertirse en líder absoluto. Su nombre continúa apareciendo en debates sobre los mejores defensas de todos los tiempos. También dejó enseñanzas importantes sobre disciplina física. A lo largo de su carrera mantuvo un nivel atlético impresionante gracias a entrenamientos extremos, alimentación controlada y una mentalidad obsesiva por la preparación. Esa ética de trabajo es parte esencial de su legado moderno. La historia de Sergio Ramos no puede resumirse únicamente con números, trofeos o estadísticas. Aunque sus títulos impresionan y sus logros deportivos lo colocan entre los defensores más importantes de la historia moderna, el verdadero valor de su figura va mucho más allá del fútbol. Sergio Ramos representa carácter, resistencia emocional y una forma intensa de vivir cada momento. Desde las calles de Camas, en Sevilla, hasta los estadios más grandes del planeta, su recorrido demuestra que el talento necesita algo más para sobrevivir al paso del tiempo. Personalidad. Muchos jugadores tuvieron condiciones extraordinarias, pero pocos lograron mantenerse tantos años bajo una presión constante sin desaparecer mentalmente. Ramos no solo resistió, convirtió la presión en parte de su identidad. Uno de los valores centrales de su vida es la ambición. Nunca aceptó un papel secundario. Siempre quiso liderar, competir y asumir responsabilidades, incluso cuando el riesgo de fracasar era enorme. Esa mentalidad lo llevó a vivir momentos históricos, pero también lo convirtió en una figura polémica. Y precisamente ahí aparece una de las grandes lecciones de su historia. Las personas que dejan huella rara vez generan indiferencia. Sergio Ramos enseñó que el liderazgo no consiste únicamente en hablar bonito o transmitir calma. A veces, liderar significa aparecer cuando todos tienen miedo. Significa soportar las críticas, asumir errores y seguir adelante, aunque millones de personas estén observando. Durante años cargó sobre sus hombros la presión del Real Madrid y de la selección española, dos instituciones donde cualquier pequeño fallo puede convertirse en un escándalo nacional. Otra gran enseñanza de su vida tiene relación con la disciplina. Detrás de la imagen mediática, de los tatuajes, de las cámaras y de las celebraciones, existía una rutina extremadamente exigente. Mantenerse durante tanto tiempo en la élite requiere sacrificios invisibles, dolor físico, entrenamientos agotadores, renuncias personales y una obsesión constante por mejorar. También resulta imposible ignorar la importancia de la familia en su evolución humana. Con el paso de los años, el Sergio Ramos impulsivo y explosivo comenzó a mostrar una faceta más madura y emocional. Su relación con Pilar Rubio y la llegada de sus hijos transformaron parte de su imagen pública. Muchas personas empezaron a verlo no solo como un guerrero del fútbol, sino también como un padre protector y un hombre profundamente unido a sus raíces. Esa conexión familiar explica por qué cualquier noticia relacionada con su vida privada genera tanta repercusión mediática. El título, Ya tenemos los resultados. Sergio Ramos anunció que su esposa está embarazada de su quinto hijo. Despierta emociones inmediatas porque el público siente que ha acompañado durante años la evolución de esta pareja. Aunque actualmente no exista confirmación pública oficial sobre ese embarazo, el simple rumor basta para provocar titulares, debates y millones de reacciones en redes sociales. Esto demuestra algo muy poderoso. Sergio Ramos trascendió el deporte. Su nombre ya forma parte de la cultura popular española y europea. Las personas no solo recuerdan sus partidos, recuerdan emociones asociadas a él. Recuerdan goles imposibles,
Celebraciones llenas de rabia, lágrimas, títulos y momentos donde parecía desafiar la lógica. En términos personales, Sergio Ramos deja una impresión muy clara: la importancia de luchar hasta el último segundo. Su famoso gol en Lisboa simboliza perfectamente esa idea. Cuando todo parecía perdido, apareció él. Y quizás esa sea la esencia más profunda de toda su carrera: nunca rendirse antes del final. También deja una reflexión interesante sobre la imperfección. Ramos fue admirado por millones, pero también criticado por millones. Cometió errores, recibió expulsiones, protagonizó polémicas y tomó decisiones discutidas. Sin embargo, jamás intentó convertirse en una figura artificialmente perfecta. Mostró siempre una personalidad intensa y auténtica. En una época donde muchas celebridades construyen imágenes completamente calculadas, esa autenticidad lo hizo diferente. A nivel histórico, será recordado como uno de los defensores más importantes del siglo XXI. Pero a nivel emocional, será recordado como un hombre capaz de transformar partidos imposibles y transmitir una energía única dentro y fuera del campo. Su legado permanecerá vivo en futuras generaciones de futbolistas que buscarán imitar su liderazgo, su mentalidad competitiva y su valentía. Y aunque el tiempo avance y nuevas estrellas ocupen las portadas, habrá momentos del fútbol moderno que siempre estarán ligados a su nombre. Porque Sergio Ramos no fue simplemente un jugador exitoso. Fue un símbolo de pasión, orgullo y resistencia. Un hombre que convirtió la presión en motivación y que demostró que la verdadera grandeza no aparece cuando todo es fácil, sino cuando parece imposible seguir adelante. Historia de Sergio Ramos deja una lección poderosa para cualquier persona. El talento abre puertas, pero el carácter es lo que realmente construye una leyenda.